¿Quién y cómo fue Francisco Solano López? Él nació el 24 de julio de 1826 en Asunción. Fue hijo de don Carlos Antonio López y doña Juana Pabla Carrillo. La casa de los López hasta hoy en día se puede ver en el Jardín Botánico. Realizó sus estudios superiores en la Academia Literaria, perfeccionándose en filosofía. Luego completó su preparación en el Instituto de Moral Universal y Matemáticas. Así que estudió filosofía y matemáticas. Era un lector por excelencia. Aprendió a hablar correctamente el francés y algo de inglés antes de su viaje a Europa. Ingresó muy joven al ejército. Con tan solo 18 años llegó al grado de general. Siempre colaboró de cerca con su padre. Fue su hombre de confianza y tal vez el más indicado para sucederlo en el gobierno, por la injerencia directa que tenía en los asuntos internos y externos del país. Físicamente era de estatura baja, tenía piernas cortas y espalda ancha. Su tez era trigueña, ¿sí? De tez o la piel oscura. Usaba barba negra y muy tupida. Tenía una voz de mando, lo cual al hablar le daba la sonoridad de un toque de atención. O sea, tenía una voz baja y fuerte. En 1853 fue nombrado embajador del Paraguay e hizo contacto en los países europeos de Reino Unido, Francia, Prusia, España y Cerdeña con el objetivo de obtener el reconocimiento de la independencia paraguaya por parte de esos países. Además, otro objetivo era comprar armas y barcos para el ejército. Durante su estadía en París conoció a la hermosa irlandesa Eliza Alicia Lynch, que se convirtió en la compañera del resto de su vida y en la madre de sus 7 hijos. A su regreso en 1854 trajo consigo armamentos y un buque de guerra, Tacuarí, adquirido del Reino Unido. Además, en otro barco y en contra de sus familiares, trajo a su amada irlandesa y a su primer hijo, Juan Francisco, quien después sería conocido como el coronel Panchito López. Francisco Solano López no estuvo muy a favor del matrimonio y quizás con Lynch, la única mujer de la que realmente se enamoró y pudiera haberse casado, no lo hizo, pues ella antes estuvo casada. Después de la muerte de su padre, Francisco Solano López asumió la presidencia. Él fue el segundo presidente constitucional del Paraguay, desde 1862 hasta 1870. En ese tiempo contaba con una gran preparación en todos los sentidos, pues sus viajes al extranjero, a Europa, lo habían dotado de muchos conocimientos. Se expresaba fluidamente o sabía hablar fluidamente en español y guaraní, además manejaba el inglés, francés y portugués. Era de modales cultos, o podríamos decir un hombre muy educado. No se le escuchaba decir groserías. Poseía o tenía una gran firmeza en sus decisiones, sin flaquear o dudar ante los obstáculos, y obraba siempre con determinación y voluntad férrea o dura. Sus primeros años de gobierno se caracterizaron por una intensa actividad en la administración pública. Trabajó por el progreso del Paraguay, ¿sí? Francisco Solano López modernizó al país, trajo mucho de la cultura europea y la implementó en el Paraguay. Tuvo sus aciertos y desaciertos,
o cosas positivas y negativas, ya que por un lado buscó prosperar y modernizar el Paraguay, y por el otro lo llevó a una guerra que trajo consecuencias graves para el país. Aquí en esta imagen le ven con su hijo Juan Francisco o Panchito López, que más tarde también le va a acompañar en la guerra. Durante el mandato de Francisco Solano López ocurrió la Guerra de la Triple Alianza, que fue la guerra del Paraguay contra los países Brasil, Argentina y Uruguay. La guerra duró 5 años terribles y hasta hoy es considerada el más sangriento y prolongado conflicto armado. Francisco Solano López, conocido como un excelente orador, durante la guerra sabía aprovechar ese don de hablar para inspirar a los soldados confianza en él y profundo desprecio hacia el enemigo. Pocas veces decía o hacía algo que pudiera disgustar a sus oficiales. Durante esa guerra, Francisco Solano López, junto a su hijo, perdió su vida. El 1 de marzo de 1870, su última frase antes de ser matado con un tiro en el pecho fue: «Muero con mi patria», pues pensaba que con su muerte o con su desaparición el Paraguay dejaría de ser independiente y que su territorio sería repartido entre la Argentina y el Brasil. O también sabiendo que con su muerte terminaría la guerra. Durante la muerte o esos últimos momentos de su vida, él estuvo acompañado por su compañera de toda la vida, Madame Lynch, y sus restos descansan en el Panteón de los Héroes. Algunas de las frases sobre Francisco Solano López, como otros le describieron, son: él era un monstruo sin igual, y otros le dicen Napoleón de Sudamérica, el que luchaba por la independencia y la paz en el Paraguay.